Somos casi 50. ¿Se me escucha bajo? A ver, ahora. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Ahora mejor? Estoy ahí con unos temas técnicos también. Admitir. Ahí está. A ver. Bien. Bueno, ¿cómo se sintieron con el parcial? ¿Les resultó accesible? ¿Hubo cosas que les costaron más? A mí me sirve que me digan cómo le fue y cómo se sintieron para poder ajustar el próximo parcial e incluso recuperatorio. No sé si están escribiendo. ¿Cómo se sintieron con el parcial? Me gustaría tener ahí un feedback con ustedes. Sí, 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 por mi parte el parcial estuvo bien. Fue bastante sencillo. Bien. Después ahí Seba pone, yo tenía entendido que los temas prácticos no entraban. Bueno, hay un desencuentro o un malentendido entre lo que dije y lo que se entendió. Básicamente, no era un tema práctico en sí, era la teoría de lo práctico, que incluso está en la guía que les dio Facu. Tampoco la idea no era complicarles la vida, era evaluar si ustedes habían entendido conceptualmente qué es lo que estaban haciendo en los diseños. O sea, práctico no iba a entrar para que ustedes hagan un diagrama, pero lo que sí está bueno que entre es que, bueno, yo también tengo que tener un respaldo de que lo entendieron, En un determinado entendieron el concepto teórico. Hubo pregunta. Bueno, lo que pasa con la solución del parcial es lo siguiente. Yo tengo la solución del parcial, pero no sé si se dieron cuenta que era cero, que cada punto que ustedes hacían bien eran 0,5. Y hay mucha gente que tiene un 4. O sea, creo que un poco más de 20 tiene un 4. Ustedes tenían que llegar sí o sí al 60% de lo que es el parcial. Si no, desaprobaban. Bueno, mucha gente hizo menos de lo que esperaba, más de lo que merecía. Mucha gente llegó a un 56%, 55% desde el parcial. Nada, y eso hizo que tengan un 4. La gente que desaprobó, que muy poquito, era porque no llegaban ni al 30% del parcial, o sea, ni al 40%, no llegaba, no era para probar. Y las preguntas del examen, después yo voy a ver si los puedo configurar para ver si las pueden ver o no, porque está medio sensible eso. Pero en cuanto termine de ver cómo los pueden ver, les aviso y los vemos, ¿sí? Ahí. Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda sobre el parcial, sobre qué se hizo y qué necesitamos hacer y ajustar? Eh, no hubo muchas dudas, creo que se asustaron cuando vieron un poco de teoría sobre la parte práctica que
que dieron con Facu, pero no era nada de otro mundo. De hecho, las cosas teóricas de lo que dieron con Facu no eran muy difíciles tampoco, digamos. Todos lo respondieron bien. No, el recuperatorio va a ser parecido, no va a ser nada distinto de lo que vimos. Claramente van a ser otras preguntas, pero sobre los mismos temas. Va a ser, bueno, vamos a ir en CIAI. Todavía no sabemos si esa clase van a ir los chicos que tengan que recuperar, vayan a recuperar presencial conmigo, y eh, los que tengan que revisar el trabajo práctico, vamos a ver si nos desdoblamos y que puedan revisarlos con Facu después, o asincrónico, o como quieran verlo. Más que nada para que no pierdan la clase para poder evaluar el trabajo práctico. Si me saqué 6, Me parece que se cayó solo. Esperemos un cachito. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda de nuevo, Facu? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, por suerte. Yo la escuchaba medio mal, quizás tenía mal conexión. Sí, yo también no la escucho yo. Ok, pensé que era yo solo. ¿El 4 cuenta como aprobado? Sí, José. Me saqué 6, ya se perdió completa posibilidad de promoción. Seba, el tema de la promoción es que es como por acta, ¿sí? O sea, no es que vos te sacás 6 y 8 y estás para promoción. O sea, eso es algo como general para todos, para que lo sepan. O sea, la realidad es que hay que llegar a 7, ¿sí? Uno saca 6.40, 6.50, como a veces es medio automático esa cuenta, se puede acercar, pero bueno, es como que nos deben, ¿no? Pero bueno, hay que ver, Seba, más que nada el segundo parcial, porque si en el segundo te sacas un 7 no vas a promocionar. Eso es lo que voy. Profe, consulta, tema del trabajo práctico grupal, ¿lo vemos después Sí, sí, o eso lo cómo? ven conmigo, tranqui. Ah, listo. No se preocupen. Ahora yo, porque más que nada, como vimos la primera parte que sería estructurado, hoy vamos a ver orientado a objetos y recién ahí podemos subdividir, porque no van a ser todos los grupos todos, porque si no, no van a llegar. Quédense tranqui que es como un tramo, no es todo el TP cada grupo. ¿Vale? Cuando se entrega, está todo por el calendario, pero lo seguro va a ser algo de. Vamos a hacer alguna preentrega así, pero tipo el 25. Van a tener tiempo, quédense tranquilos. Va a llegar, van a llegar. Lo primordial serían los dos parciales y bueno, completar el TP, pero es secundario. No me acuerdo quién, chicos, pero lo traigo acá alusión eso para que estén todos presentes. Hay alguien que me habló por el tema de cómo había sido la evaluación. O sea, nadie tuvo más preguntas que nadie. Nadie tuvo más preguntas a seleccionar que otros porque eso está configurado. O sea, a todo el mundo le tocó la misma cantidad de preguntas, la misma cantidad de selección múltiple, la misma cantidad de desarrollar. O sea, no es que va cambiando por persona eso. Eso lo hace el sistema. Yo chequeé igual uno por uno después los exámenes, pero por las dudas para que lo sepan. Pero bueno, era un poco más que nada así. Los que realmente no aprobaron es porque estuvieron lejos. Los que estaban ahí cerquita los aprobamos a todos. Pero bueno, el que no realmente no aprobó es porque se notó que no había estudiado mucho, así que bueno, la próxima. No, eso, Agus, no es así. Yo lo chequeé, quédate tranquilo.
Yo miré examen por examen para chequear eso por las dudas, pero bueno. Igual, recomendación, chicos, nunca manden esos mails porque depende del que los lea, van a tener los de clavo todas las cátedras. No, no lo hagan eso. Nunca consulten por un examen de ese estilo, más que nada. Sé que no es a modo crítica, además, a modo consulta, pero ya no tan mal en el secundario. Ojo con eso. Hola, ¿se escuchan? Ahora sí, Sol. Ahí estamos. Qué bueno. Bueno, bien, como decía Facuno, 3 preguntas. ¿Qué es para el tema de las preguntas de selección múltiple? No, Sol, pero yo lo que lo comentaba un poquito, que eso como lo hace el sistema, o sea, yo estuve chequeando ahí, todos tenían la misma cantidad, o sea, no es que había una dificultad máxima para un alumno o para otro, pero bueno, más que nada porque alguien había apuntado ahí en un mensaje ahí privado de que para el otro examen, si podíamos ver este tema, de que a algunos le tocó más fácil o difícil. O sea, no me Sí, parece, o sea, está bien levantado el punto, pero nunca manden ese tipo de mensaje, chicos. O sea, con Sol somos bondadosos, eso, pero nunca levanten un mensaje por un examen a un docente, ¿sí? Eso después se habla por privado, no hay problema, si lo tienen que levantar y demás, pero nunca a un profe le van a indicar cómo va a tomar los exámenes o que tiene que cambiar eso, ¿sí? O sea, se pueden discutir cosas de, que un ejemplo, no sé, no tenemos en el apunte esto que se tomó, sí, eso lo tomo, pero cosas de primaria, secundario, no, ya estamos en la universidad. no, porque además que nos comprometemos. Por otro lado, nada, lo de las selecciones múltiples, eso lo hace el sistema. Chicos, si ustedes estudiaron todo, eh, iban a aprobar, y si no estudiaron, iban a desaprobar. Pero nada, cada vez que tengan alguna consulta o duda respecto a eso, lo hablan con nosotros, o sea, directamente, y tampoco por el campus, un poco regalarse, como dice Facu. Pero bueno, bien, ahora voy a tratar de compartir pantalla. Y me avisan si se ve. Ahí se ve, ahí se ve. Buenísimo. Bueno, el tema que tenemos para hoy es el de ingeniería de los requisitos. Y ahí, y acá dice, el arte de definir, uy, se me fue, el arte de definir qué construir y por qué. ¿Por qué piensan ustedes que la ingeniería, primero, qué es un requisito para ustedes y por qué tiene este subtítulo, ¿no? El arte de definir qué construir y por qué. Para mí, porque depende de cada sistema que vayamos a construir, necesitamos saber su ciclo de vida, qué requisitos pide el cliente, cómo lo podemos solucionarlo, cómo lo podemos ya entregar. Bien, bien, va por ahí. Bruce, que es uno de los pioneros de la disciplina de la ingeniería de software, que es desde donde nosotros también sacamos cosas para los apuntes, decía que lo más difícil no es escribir el código. O sea, realmente escribir código y esas cosas, que son las cosas técnicas, si bien son cosas más técnicas y tenés que tener un saber, más difícil que hacer toda esa parte técnica es decidir qué vas a codear, ¿no? Lo que vamos a tratar de entender hoy, básicamente, eh, tratemos de estar alineados con las necesidades del usuario. Es qué debe hacer el sistema y cómo. Entonces nosotros vamos a tener que trabajar con requisitos bien definidos. Tenemos que saber desde el principio, entender y traducir al usuario. Esto es una de las tareas más humanas dentro de todo el ciclo de vida del software, con más intervención humana, y una de las tareas más difíciles de aplicar. ¿Por qué son tan difíciles de aplicar? Bueno, son difíciles de aplicar porque, como todos sabemos, y los que ya estamos trabajando en sistemas, sabemos que el usuario no sabe lo que necesita y tampoco sabe muy bien lo que quiere. Entonces, nuestra tarea como ingenieros y como gente de sistemas
es tratar de traducir lo que quiere el usuario, machearlo con lo que necesita y a partir de eso generar el software que le solucione la vida. Pues tenemos otro punto como bastante importante, ¿no? Que es la importancia de los requisitos. Porque un requisito o la deducción de requisitos y tener bien definidos los requisitos es importante. Bueno, en los apuntes lo tenemos, esto lo saqué directamente del apunte como para que ya lo tengamos y nos acordemos siempre. Dice que el 47% de los proyectos fracasan y que básicamente que no es por mala organización, sino por problemas en los requisitos. Y después también tenemos ahí como perdido, tenemos en el apunte que dice que el estudio de Lagao en el 77 dijo esto. Pero no es solamente que lo dijo y después se mejoró y dejó de producirse, sino que desde que hicieron este estudio, esto está vigente todavía. Muchas veces no saber qué construir es el fracaso de nuestros sistemas. Por ejemplo, no sé si lo vieron ustedes en alguna otra materia, pero nosotros corregir un error en producción puede costar hasta 200 veces más que haberlo detectado en los requisitos. ¿Por qué? Bueno, pasan un montón de cosas. O sea, vos tenés que saber qué es lo que vas a construir, cómo lo vas a construir y cuál es el entorno en que los vas a construir. Una de los ejemplos más fuertes que existen es el Mars Climate. ¿Se acuerdan el orbitador del clima de la NASA para Marte? Bueno, básicamente se perdió porque hubo una descoordinación en el tipo de unidades métricas, de unidades que estaban midiendo. O sea, una parte se hizo en las métricas de las unidades como somos nosotros y otro con las de Estados Unidos. Entonces, ¿qué falló ahí? Bueno, ahí falló los requisitos, ¿no? O sea, si bien cada uno hizo su parte técnica bien y estuvo con los requisitos y con las medidas que decían los requisitos, o sea, si esto se hubiese detectado antes, les había evitado ahorrar millones de dólares de mandar algo o de querer generar algo que la verdad que no iba a funcionar nunca, porque de un lado se pidió con un tipo de unidad métrica y con otro lado con otro. Entonces esto fue uno de los grandes fallos de la historia y son cosas a las que nos remitimos siempre en la ingeniería de software, la importancia de los requisitos que nosotros tenemos que tener, ¿no? Alguno en el trabajo, o sea, y ahora llevándolo a lo cotidiano. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, ese chiste que te mandan a comprar huevos y si tiene leche trae 6? Bueno, más o menos es lo mismo. Yo tengo que saber qué tengo que hacer. Cuando nuestra mamá nos manda al almacén, por ahí mamá nos pedía bien las cosas y íbamos y traíamos cualquiera. Que a más de uno le habrá pasado y que te digan, no, yo te dije que traigas otra cosa. O sea, eso es un requisito que falló la comprensión de lo que tendríamos que haber hecho. Bien. Y para definir estos requisitos del sistema, nosotros vamos a seguir un modelo que se llama MRD. Básicamente este modelo nos va a ayudar a entender cómo se estructuran los requisitos. Por un lado tenemos R. R son las metas que tiene que cumplir este requisito. Por ejemplo, volvemos al puente, ¿no? ¿Cuál es la meta de este puente? Bueno, la meta de este tipo de puentes es que puedan circular autos o camiones de un lado hacia otro. Después tenemos la máquina, que es el software que vamos a construir. En este caso, ¿cuál sería la máquina en el ejemplo del puente? Si
M es el software que vamos a construir. ¿Cuál sería la máquina? ¿Qué es lo que vamos a construir? El puente. La máquina sería el puente. Y después tenemos el dominio, que es el contexto donde opera. ¿Y cuál es el contexto donde opera? Bueno, acá no lo vemos, pero el contexto es un puente que va a estar por encima de unas vías, va a ser un puente que va a estar sobre montañas, va a ser un puente que va a estar cruzando un río, por ejemplo, no sé, el puente Chaco-Corrientes une Chaco con Corrientes cruzando el río. ¿Cuál es el dominio? Bueno, el dominio es el río. Los requisitos es que puedan circular tanto personas como vehículos por el puente, y la máquina para construir es el mismo puente Chaco-Corrientes. Básicamente, esta es la interacción que nos va a definir el éxito del sistema. Primero tenemos que saber qué es lo que tenemos que construir la máquina, después los requisitos, las metas que va a tener que cumplir esta máquina, y el dominio es el contexto donde va a operar. El contexto lo tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta, porque no es lo mismo construir un software para una pyme muy chiquitita que para una multinacional, porque el dominio va a ser distinto. ¿Por qué? Bueno, porque la concurrencia de los usuarios nos va a cambiar un montón, nos va a cambiar no sé, lo que sea, dónde van a estar nuestros servidores. Si es una pyme muy chiquita, el servidor quizás sea una compu que tienen por ahí, y si es una multinacional, el servidor va a estar en Barranca, va a estar en Miami, va a estar donde tenga que estar. Entonces, esta definición formal del modelo MRD lo van a tener que tener muy en cuenta para poder construir un software, y más que nada para poder obtener los requisitos del software. ¿Por qué? Porque es una de las 3 patas fundamentales para la construcción de nuestro software. Bueno, sabiendo ya que un requisito es una parte fundamental de la generación de nuestro software, tenemos que saber cómo se definen, ¿no? Y tenemos distintos tipos de requisitos: los funcionales, los no funcionales y los negativos. O sea, ¿qué entienden ustedes por tipo de requisito funcional, no funcional o negativo? ¿Se les ocurre algo? Que no veo el chat. ¿Funcionales es algo útil para el sistema? Funcional es lo que se espera que el sistema genere, que el sistema haga. Negativo, como bien dice Martina, es lo que no tiene que hacer el sistema. Y el no funcional es en qué contexto, o sea, cómo lo tiene que hacer. Por ejemplo, vamos a llevarlo a tierra y a cosas que tenemos todos los días. Por ejemplo, yo quiero que un sistema, cualquier sistema, acepte tarjetas de crédito Visa, ¿no? Eso es un requisito funcional porque va a aceptar las tarjetas de crédito Visa, lo que yo digo. Ese es mi requisito funcional. Mi requisito no funcional es, bueno, quiero que me apruebe esos pagos en menos de 3 segundos. Bueno, eso ya no es funcional. Eso es un tema de performance, es un tema de cómo yo quiero que resuelva esa funcionalidad que yo le di. Y un requisito negativo es un requisito que por lo general están más ligados con lo que es la ingeniería de la seguridad, que son cosas que el sistema no tiene que hacer. Por ejemplo, en ningún caso, un requisito negativo puede ser, en ningún caso puede contener texto plano en número de la tarjeta. O sea, el número de la tarjeta y con el que nosotros vamos a consultar nuestro token y demás, y toda esa magia que pasa atrás del postnet, un requisito negativo para nosotros sería que en ningún momento se debe
se deben tener datos en texto plano. Entonces, funcional, lo que el sistema debe hacer, no funcionales, bajo qué condiciones, y los requisitos negativos, lo que el sistema no debe hacer. ¿Tenemos alguna duda respecto a los tipos de requisitos? Bien, vamos a seguir entonces. Esperen que estoy. Bien. La deducción de requisitos tiene un proceso en sí. No es que yo le pregunto al usuario qué quiere hacer y voy y le digo al desarrollador qué es lo que tiene que hacer. Es todo un proceso. Es el proceso de la gestión de requisitos. Básicamente nos va a servir para que podamos validar, derivar y mantener los requisitos de un sistema. Primero lo que tenemos que hacer es la deducción de requisitos, ¿no? Primero vamos a estar acá. Vamos a salir a buscar la información, tanto con entrevistas, con material, con lo que sea. La información la vamos con prototipos, con lo que sea. En la deducción de requisitos vamos a salir a buscar cuáles son las necesidades reales del usuario. Después tenemos una parte que es la parte de análisis y negociación. Básicamente acá organizamos y priorizamos, qué es cuáles son los requisitos, qué tipos de requisitos son, cuáles son mis limitaciones, si se puede decir. Y empieza la negociación con el usuario entre lo que el usuario quiere y lo que le conviene, tan técnicamente hablando, ¿no? Básicamente nosotros en esta parte tenemos que conectar con el usuario. Esto es la parte más importante de todo lo que es la construcción de un software, porque vos acá te estás enfrentando al usuario final, al que te está pagando, y estás diciendo, che, esto que me estás pidiendo es inviable. Y muchas veces nuestros trabajos se ven realmente atravesados por esta etapa de negociación. ¿Que quién la hace? Bueno, puede ser el PM, puede ser el PO, puede ser el gerente. Es el que lleva a nuestro equipo el trabajo, o sea, la solución. El que le lleva la solución al cliente es el que tiene que decirle al cliente lo que me estás pidiendo es inviable. Entonces, bueno, empiezan unas negociaciones que pueden ser tanto de, bueno, te va a salir más caro, te va a salir más barato, esto no te conviene, quizás podríamos cambiar el enfoque de este requisito hasta en otro enfoque, podemos darle una vuelta de rosca. Pero esta parte es la parte más importante del análisis de la ingeniería de requisitos, donde nosotros no tenemos que poner firme, tenemos que hacer más preguntas, si algo no nos quedó del todo claro, o nos hace ruido, o desde el punto anterior de la deducción de requisitos que hicimos, no nos quedó muy claro, o entendemos que quizás pide dos requisitos que hacen lo mismo, y podría ser uno solo. Entonces, esta parte es la más importante. Después de que yo negocio todo lo que yo pueda, me pongo a trabajar con lo que es el análisis de esta negociación, documento los requisitos. ¿Cómo los documento los requisitos? Bueno, pueden ser, se puede dar de muchas formas, pero el documento la documentación de requisitos se puede dar de un montón de cosas, lo podemos hacer, no sé, con un procesador de texto, con una herramienta de gestión, con lo que tengamos para documentar los requisitos del sistema. Todos esos requisitos los voy a tener. Estos requisitos se dividen en dos tipos de documentación. O sea, esta documentación la vamos a dividir en dos. Por un lado, los documentos de requisitos del usuario y por otro, la especificación de requisitos del software. O sea, son dos tipos de documentos que tenemos que generar en esta instancia. Acá tenemos dos tipos de documentos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la documentación de requisitos de usuario básicamente es todo lo que es del punto de vista del usuario. O sea,
Por lo general se escriben de la forma como usuario, quiero que el sistema haga tal cosa para tal otra. O sea, y se limita a eso. Nosotros por ahí lo podemos ver en nuestro día a día como la historia de usuario. Y después por otro lado tenemos la especificación de requisitos de software. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, especificación de requisitos de software es una documentación un poco más técnica en donde nos dice cómo se va a tener que manejar el software, si tengo que consultar en la base de datos, contra qué API tengo que ir, qué datos tengo que obtener de esa API, qué es lo que yo tengo que mostrar al usuario final. Entonces, esa es la diferencia y esos son los dos tipos de documentos que hacemos acá. Hacemos documentación de requisitos y esto, como ven, se hace la documentación, se revé la documentación en una parte o en una ceremonia o lo que sea, que se llama review de documentación. Volvemos a leer, volvemos a validar, volvemos a leer, volvemos a validar y es continuo. Esto es un trabajo continuo que se hace a lo largo de todo el desarrollo del software. ¿Por qué? Porque, bueno, como habíamos visto, los requisitos no son estáticos, casi nunca son estáticos, y siempre cambian por alguna nueva condición, por alguna nueva norma que exista en el país donde lo estamos desarrollando, si sale una nueva tecnología, si hay una nueva restricción, todo eso hace la documentación de requisitos. Esta documentación de requisitos tiene que tener, se basa, ¿no?, en las entrevistas, en los prototipos y en los escenarios. O sea, ¿cómo yo voy a obtener todos estos requisitos? Bueno, entrevistas con los usuarios finales. O sea, yo voy a ir, por lo general, es alguien que viene a la oficina o a la pyme, donde se va a necesitar el sistema, habla con los usuarios, los comprende, comprende qué es lo que hacen, comprende en qué les va a ayudar el sistema, y si hay cosas que las que hacen, el sistema no va a poder abarcar. Por ejemplo, no sé, si vos estás en una entrevista con alguien y te dice, bueno, después de validar tales cosas, llamo a tal proveedor para que me traiga otras cosas. Bueno, claramente el sistema no va a poder llamar al proveedor y decirle qué día quiere que te traiga tal cosa u otra. O quizás sí, o quizás podría mandarle un mail, pero ¿en qué etapa estaríamos? Estaríamos acá, en la etapa de análisis y negociación, que es lo que veníamos viendo antes. Entonces, esta deducción de requisitos tiene bastantes técnicas para generar la deducción. Se generan prototipos también, por lo general son pantallitas con cosas para que el usuario vea, es un front que no hace nada. Es algo para que el usuario vea qué es lo que se le está proponiendo y cuál va a ser el flujo de trabajo. Esto realmente es muy importante y se obtiene más información trayendo prototipos que generando entrevistas. ¿Por qué? Bueno, porque por lo general el usuario, como ya tiene una tarea muy sistematizada en su cabeza, por lo general se le escapan algunas cosas que para el usuario son obvias, porque están muy íntimamente relacionadas con el negocio en el que están trabajando. Entonces son muy obvias que se escapan. Y cuando vos haces la deducción de requisitos, como uno no es, si bien todos tenemos criterio, pero como ninguno va a ser especialista en el negocio específico en el que se está trabajando, no va a entender porque algunas cosas no le cierran. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, le vas a llevar un prototipo y a partir de ahí van a salir todas las cosas que el usuario final te diga, che, me falta tal paso porque quiero hacer otra cosa, o este paso está de más porque en realidad lo podría hacer con otro paso. Entonces, todas esas cosas salen de los prototipos. Y después también tenemos escenarios. Y los escenarios son básicamente qué cosas pueden ocurrir. Por ejemplo, no sé, puedo cerrar o puedo facturarle a un cliente de más. ¿Qué pasa si le facturo de más a un cliente y tengo que hacer un reembolso? ¿Cómo va a impactar dentro de mi sistema que en realidad yo le reembolsé ese dinero y demás? Bueno, esos son escenarios que se hacen, que son propios del negocio en el que vos te estés moviendo, o en el negocio en el que vos estés gestionando esta solución de software, ¿no?
Esos son los escenarios. Entonces, para tener técnicas de deducción de requisitos, tenemos que hacer entrevistas con los usuarios, por lo general se hace con los usuarios finales del sistema, que son los que los van a usar. Si tenemos dudas o demás, o entendemos que toda esa información necesita más detalle, generamos prototipos. Y también tenemos que generar escenarios basados en las entrevistas que tuvimos con esta gente y cosas que pueden pasar, no solamente el camino feliz, sino cosas que suceden en la diaria. Hasta ahí vamos bien. Ahora me dicen que no se escuchó y muero acá. ¿Alguien? Bueno, por lo menos se escucha. Bien. Bien. Bueno, una vez que yo hice esto, ¿no? Que hice la deducción de requisitos, hice la negociación, los documenté, tuve todas estas etapas de entrevista, generé prototipos, planteé escenarios, cosas que pueden pasar dentro del sistema. Tengo que verificar los requisitos. ¿Y cómo verifico los requisitos? Bueno, tenemos una lista enorme, súper larga, de cómo se verifican estos requisitos. Se verifican con checklist, con demás. Pero bueno, básicamente yo tengo que, una vez que yo tengo todo este documento y estoy en esta etapa, la validación de requisitos, tengo que chequear muchísimas cosas. Pero las más importantes son primero que no sean ambiguos. O sea, el requisito te tiene que decir qué es lo que tenés que hacer y tiene que ser muy completo. Pues tiene que ser completo, porque o sea, si te dicen que tiene que sumar tiene que sumar dos números, bueno, o sea, no está completo. Decime qué tipo de números son. ¿Son números enteros? ¿Son números con coma? Tiene que estar completa esa información. Después tiene que ser trazable. Y trazable tiene que ir de un lado hacia el otro. Desde que se escribe el requisito, tenemos que ver cuál es la documentación que lo sustenta, que pueden ser un DFD, un diagrama de sistema, y hasta que llegamos al código. Y para el otro lado también, yo tengo que puedo ir del código, tengo que poder ir desde el código hasta la documentación que sustenta ese código en el DFD o lo que sea, y se tiene que contrastar con la deducción de requisitos, con ese documento que generamos. Tiene que ser modificable. ¿Y qué quiere decir modificable? Bueno, modificable en este caso y para nosotros quiere decir que si modificamos un requisito, no se superponga y no me anule otro requisito que ya tengo. Siempre que yo esté con un requisito, o sea, ese requisito no tiene que ser la base del sistema, y si modifico ese requisito, mueren los demás. Entonces, por eso tiene que ser modificable. O sea, yo cuando escribo los requisitos de mi sistema, tengo que saber qué estoy haciendo, para qué, y cuánta cohesión hay entre lo que estoy haciendo. Por otro lado, tiene que ser verificable. ¿Por qué un requisito tiene que ser verificable? Nosotros, cuando entregamos un software final, pasamos o sea, esta parte ya la hicimos, ya hicimos la ingeniería, ya vinieron los chicos de DevOps, ya pasaron por ingeniería, ya pasó por la gente de seguridad informática, y quedamos en la etapa de verificar. Esta etapa es realmente muy importante. ¿Por qué? Porque cada requisito tiene que ser testeable. Y testeable por un humano. O sea, yo no puedo tener un requisito que yo no pueda probar. Entonces, cuando yo voy a trazarlo desde lo que es el código hasta lo que es el requisito, tengo que verificar que eso yo lo pueda hacer una prueba. Por ejemplo, con este ejemplo que habíamos dado en la tarjeta de crédito, y bueno, yo tengo que poder verificar que cuando hago una transacción con esa tarjeta de crédito, los datos no estén en texto plano. ¿Cómo lo hago? Y bueno, lo hago logueando lo que está haciendo el sistema. O sea, si yo digo, quiero que el aparato me haga una luz celeste y me ilumine toda la habitación. Bueno,
Eso no va a ser tan verificable como lo anterior. Entonces, los requisitos del sistema y de lo que nosotros nos comprometemos con el usuario final tiene que ser verificable porque yo lo tengo que poder probar. Es muy importante que podamos contrastar lo que le entregamos al usuario con los requisitos. Por lo general, siempre se hace, antes de salir a producción, se hace el tipo de pruebas que se llama Friends and Family, que son pruebas pequeñas, con un grupo, por lo general es un grupo de usuarios expertos en lo que es el sistema y quienes los van a usar, es un grupo muy pequeño, que lo que va a verificar va a ser que lo que se pidió funcione como ellos quieren que funcione. Ya sé, es otros tipos de pruebas, son las de UAT, son todos tipos de pruebas que hace el usuario final que conoce y que sabe qué es lo que quiere de mi sistema final. Por eso tiene que ser verificable, porque el equipo de pruebas interno que yo tengo tuvo que haber podido verificar que todo eso funcione para que después no venga el usuario con una lista interminable de requisitos que no se cumplieron. No me importa muy claro lo de trazable. Bueno, trazable es que yo tengo que ver desde que generé mi documento de deducción de requisitos hasta el código, tengo que tener mi documento de deducción de requisitos en donde diga mi requisito es A. Ese requisito tiene que estar verificado en los documentos que vamos a hacer de diseño, que puede ser el diagrama el DFD, el DER, el diagrama de clases, tiene que estar plasmado ese requisito. Y a su vez, todo eso que está plasmado en esos documentos va a estar codificable. Entonces, yo tengo que poder ir desde el código, por ejemplo, de un módulo, si yo digo, no sé, del módulo que me devuelva el color azul si pongo azul. Bueno, entonces de lo que yo genere, tengo que ir a la documentación y de esa documentación, que puede ser el de FEDE, el DER o lo que sea, tengo que poder ver que está en mi documento de requisitos. Eso quiere decir que sea trazable, que yo sepa todo cómo fue hecho y cómo fue generado mi requisito. Tengo que tener todo el caminito, desde que hice el requisito hasta que lo veo en mi software funcionando. Todas las etapas por las que pasó. Bueno, y como conclusión está básicamente es lo que dice acá, ¿no? O sea, los requisitos son una parte realmente muy importante de lo que hacemos. Pues si nosotros no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, nos puede ir realmente muy mal, ¿no? Puede ser peligroso, puede ser ineficiente, hasta de hecho inutilizable. Hubo un caso muy famoso, el de los aviones, el Boeing 737 creo que era. Básicamente, ¿qué pasó? Bueno, no se contempló un requisito no funcional. O sea, este sistema reescribía lo que hacía el piloto. Y bueno, y ahí mucha gente perdió su vida. Pero bueno, antes de que nosotros nos sentemos a documentar, y tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas, una de esas es preguntarnos si esto lo voy a poder verificar en alguna parte, si este requisito va a ser claro. Bueno, una de las cosas más importantes es quién pidió este requisito. O sea, lo pidió Marta, que en realidad hace otra cosa, o lo pidió no sé, María, que es la que está, que es la líder del proyecto. O sea, ¿qué pasa si este requisito cambia? ¿Me cambian otros requisitos? ¿Me cambia el sistema en general? Básicamente, este ejercicio que hay que hacer y estas preguntas que son bastante claves,
Es lo que a nosotros nos va a diferenciar profesionalmente. O sea, no solamente tenemos que ser buenos técnicamente, no solamente tenemos que ser el crack del backend, tenemos que ser críticos con respecto a lo que estamos haciendo, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, quién nos lo pidió, y también obtener esa información que vamos a hacer. Tenemos que saber muy bien no solamente construir un software, sino qué software tenemos que construir y cuál va a ser la mejor opción para el usuario final. Nos tenemos que quedar con esto. Esta parte es bastante pequeña, pero es para mí de las partes más importantes de todo el ciclo de vida del software. Entender lo que realmente vamos a hacer. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta al respecto? ¿Fue muy pesado? Bien. Bueno, no sé si quieren, Facu, que se tomen unos minutos y después volvemos con otro. Sí, tranqui. O sea, de lo que es teórica, Sol, ahí ya estarías. Ya estamos con lo teórico. Listo, tranqui. Si querés te libero, Sol, a vos. Tranqui. Y ustedes, chicos, sumen 6 y 5. ¿Sí? Tómense unos minutos. 7 y 5 nos sumamos a la meet que puse yo para las 8. Así que súmense a esa, por favor.